Ok, vamos a dar continuidad a nuestro estudio de las velocidades tangenciales o lineales en el contexto de las articulaciones. Y al igual que como lo hicimos en nuestro estudio de las velocidades angulares, lo vamos a dividir en dos casos. El caso 1 que va a ser para las articulaciones prismáticas y el caso 2 que va a ser para las articulaciones de revolución. ¿Ok? Pero bueno, vamos a partir del siguiente principio. Se los pongo aquí como si fuera parte del caso 1 de las articulaciones prismáticas, pero esto que voy a hacer primero aplica también para las articulaciones angulares, ¿no? Ya lo retomaré, les diré en su momento, recuerden que hicimos tal cosa, ¿no? Hasta el momento hemos trabajado mucho con una expresión, que es la posición del origen de mi sistema enésimo respecto a mi trama cero. Pero, bueno, lo hemos dejado hasta allí, ¿no? Acuérdense que incluso lo derivamos y fue lo que hicimos la sesión pasada. Pero no tenemos una expresión que nos diga esto cómo calcularlo, ¿no? ¿Cómo calculo esos orígenes? Bueno, vamos a hacer justamente eso antes de continuar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Permítanme tantito. Déjenme ver si... Aquí mismo, es que luego se sobreponen las imágenes. Es que les tengo una imagen, sí está. Quisiera ver que estuviera, porque si no voy a tener que grabar todo otra vez. Ok, entonces estábamos con esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo obtenemos esa expresión? Pues muy sencillo, acuérdense que nosotros hemos trabajado con transformaciones homogéneas. Yo puedo tener una transformación homogénea que me relacione el sistema enésimo con el cero. Y puedo tener un montón aquí de elementos intermedios. Para hacerlo sencillo vamos a trabajar nada más con tres. Vamos a pasar de una transformación homogénea que me relacione el sistema 0 con el sistema n, pasando por el sistema i-1 y el sistema i. Es decir, aquí voy a tener un i-1, luego voy a tener una h que me relacione el sistema i con el i-1, y por último voy a tener una h que me relacione el sistema n con l. Podría tener aquí 10, 50, 1000, lo estoy haciendo así para facilitarlo, ¿no? Ok, y acuérdense que esto yo lo puedo desplegar, yo puedo decirlo en su forma matricial. Tengo aquí una matriz que, bueno, se conforma por una rotación que va de la trama i-1 a la 0, aquí tengo un 0, aquí tengo justamente la posición de mi origen i-1, perdón, respecto al 0, i-1 respecto al 0, y aquí tengo el 1, ¿no? Y así con cada una de estas. También tengo una rotación que me relaciona el sistema i con el i-1. Aquí tengo ceros. Aquí tengo un O que va del i al i-1. Me faltan aquí los puntitos. Y aquí tengo un 1, ¿no? Y por último, acá puedo tener una rotación que vaya del sistema n al i. El origen n con el i se relacionan. Aquí va un 0 y aquí va un 1. Esto ya lo deben saber, por eso me voy rápido, ¿no? Y si yo multiplico estas tres expresiones, me queda de la siguiente manera. Ustedes háganlo, simple y sencillamente lo multiplicamos como hasta el momento lo hemos hecho, pero bueno, voy a obtener una rotación que me relacione el sistema enésimo con el 0. Aquí voy a tener un 0, se los he pintado solo como un 0, pero recuerden que son 3 ceros aquí. Y bueno, acá lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener una traslación de mi sistema i-1 al sistema 0, más, acuérdense que tengo que mapearlo todo, una rotación respecto a 0, el sistema i-1 también, aquí está i-1, pero está en rotación, y con la posición de mi sistema i-ésimo respecto a el i-1, ¿okay? Aquí estoy haciendo un mapeo, más el último, que va a ser una rotación del sistema i-ésimo al 0, y la posición de mi sistema enésimo respecto al sistema i-ésimo. Aquí tengo uno, acuérdense que es el de el escalamiento, ¿no? Y ya está. Entonces, ahora sí, con esto que yo acabo de obtener, con esto de aquí, yo puedo plantear la siguiente expresión. Puedo decir que entonces, la posición de mi sistema enésimo respecto al 0 va a ser igual a lo que tengo aquí justamente, que es la de i-1 respecto al 0, más una rotación de i-1, 0, o i-1, está, más una rotación de i a 0, o n, i. Ahí está, ¿no? Eso es bien importante, esta grábense, porque justamente esta es la que derivamos hace rato. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a derivarla como lo dijimos en la clase pasada. Entonces, en la clase pasada vamos a recordar, les voy a poner esto, entonces, mejor en rojo, se los voy a poner así. Entonces, vamos a derivarlo, ¿no? Derivando. Pero ¿cómo lo vamos a derivar, chavos? Primero recuerden lo siguiente. Recordando de nuestra sesión pasada que íbamos a trabajar por columnas. Íbamos a trabajar por columnas. Y habíamos dicho que la forma vectorial
para obtener el jacobiano de la velocidad tangencial era la siguiente, era j de b milésima es igual a la parcial, justo la expresión que acabo de obtener, o n a 0, la parcial de q i. Esto fue lo que hicimos la sesión pasada. Pues bueno, vamos a derivar. Ya tenemos una expresión, ahora sí, que es esta. Ya tenemos esto, ya podemos ahora sí derivar. Pero aquí aguas. Recuerden que la sesión pasada les expliqué que la interpretación de esta expresión, esta, es que es como si nosotros estuviéramos variando, o observando, mejor dicho, observando cómo cambia la posición cartesiana, acuérdense que este O es cartesiana, cómo cambia la posición cartesiana de mi efector final o de mi punto de interés cuando yo varío únicamente una articulación, es decir, es como si mis otras articulaciones estuvieran fijas. ¿Cómo varía la posición cartesiana de esto, de mi última trama, respecto al sistema cero, cuando yo varío única y exclusivamente la articulación iésima? ¿Ok? Iésima. Las demás están fijas. Eso implica mucho, chavos, porque si yo quiero ya empezar a derivar, déjenme bajar esto y que se vea acá. Si yo quiero empezar a derivar, si yo lo que quiero obtener... aquí otra cosa, ¿no? Acuérdense que, como estamos trabajando en el caso de articulaciones prismáticas, mi variable articular QI es igual a DI, ¿no? Es una distancia. Que mi variable articular es una distancia. Entonces, ahora sí, si yo lo que quiero obtener es la parcial de O en E0 respecto a QI y me fijo en la expresión que yo tengo acá arriba, no, pues resulta que esto es una constante y esto es una constante. ¿Por qué? Porque mi trama I-1, ya dije, se mantiene fija. Entonces, la variación de I-1 respecto a O pues es cero, ¿no? No varía. Esto es una constante. Y esto también, la variación de mi trama n respecto a la i, la trama n no se está moviendo, ¿no? No hay ningún movimiento en la trama n. Por lo tanto, esto también es una constante. Estos dos son constantes. Lo único que varía aquí es esto. Esto de aquí es variable. ¿Esto por qué es importante? Porque acuérdense que si derivamos la derivada de una constante cero. Entonces, tanto este como esto, lo que están en rojo, pues me va a dar cero, ¿no? Solo tengo que derivar lo que está variando, que es esto, ¿no? Solo está variando mi trama i respecto a la i-1. Esto nada más. Y si yo lo derivo, ¿cómo me queda esto, chavos? Entonces, esto es igual. Bueno, de entrada mi matriz de rotación es una constante, entonces ahorita yo, bueno, no es una constante, en realidad yo estoy derivando nada más respecto a mi variable articular, por lo tanto esta me queda tal cual, pasa tal cual, r de i-1 a 0. Y yo nada más voy a hacer la parcial de O, ya no le voy a poner el n a 0, ya sabemos que va de n a 0, respecto a QI, mi variable articular es una distancia, entonces le voy a poner respecto a DI. Aquí está. Mejor si se lo pongo, de n a 0, ahorita van a ver por qué, ¿ok? Y bueno, después si yo les preguntara, chavos, ¿de aquí qué sigue? ¿Quién sabe, no? No puedo derivar porque no conozco. Si supiera, si tan solo supiera cuánto perdón, aquí se los pinté mal, por hacerlo aquí de esta forma, a ver, perdón. Aquí lo estoy haciendo mal desde el principio, ¿no? A ver. Sí, porque estoy derivando esto de arriba, ¿no? Entonces aquí no iba de n, no iba de n a 0, ¿no? Iba de i a i-1. Ahí está, esto sí está bien. Entonces, si yo tan solo pudiera, así como lo hice hace rato, así como hace rato encontré cuánto vale de O de n a 0, pudiera encontrar cuánto vale O de i a i-1, bueno, podría ser la expansión de esto, que es un vector, acuérdense que esto es un vector, podría ser la expansión de este vector, y híjole, ya podría derivar. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y justamente vamos a obtener cuánto vale este vector. Muy sencillo, para eso tenía justamente la imagen que estaba checando hace rato, que es... No quiere aparecer, de pronto da lata esto. Ahí está, ya apareció, ¿no? Entonces, acuérdense de eso que nosotros tenemos allí. Vamos a obtener esa expresión. Y acuérdense que nosotros teníamos de Navier-Hartenberg, partíamos justamente de dos premisas, que eran las condiciones de existencia y unicidad. La primera condición de existencia y unicidad me decía que el eje, vean este gráfico, el eje x1 tiene que ser perpendicular con el eje z0. Y que el eje x1 tiene que intersectar al eje z0, ¿no? Cambien 1 por siguiente, 0 por anterior y bueno, se generaliza. Aquí tengo yo este de aquí, mi sistema 1, mi origen 1, y este de acá es mi sistema 0. Y acuérdense que yo lo que quiero obtener es una expresión que justamente me diga la posición de mi sistema 1
respecto al 0. Y es bien fácil, de hecho, vean, si se dan cuenta, yo nada más veo cuánto iba a lo largo de qué eje me tengo que desplazar. Por ejemplo, aquí me tengo que desplazar una distancia de a lo largo de z, 0. Ahí está, ¿no? Se lo pongo abajo, z, 0. Ahora, a eso yo le tengo que sumar. Acuérdense que las traslaciones eran simple y sencillamente sumas. Me tengo que trasladar una distancia a lo largo del eje x1. Pero hay un pequeño problema que me está diciendo que es la posición respecto a 0, ¿no? Entonces, esto tiene que estar acá respecto a 0 y acá respecto a 0, en ambos casos, ¿no? Vamos a ver eso a qué equivale. En el primero es muy sencillo, ¿no? Porque, a ver, esto es igual a d. Z, acuérdense que esto es un vector, ¿no? Z0 es un vector. Entonces, esto sería igual a lo siguiente. Esto. Ok. Acuérdense que Z, esto es igual a lo siguiente. Aquí estoy haciendo un uso un poquito abusivo del lenguaje, porque Z, en realidad, bueno, lo que vale esto es el vector asociado unitario K, ¿no? Entonces, acuérdense que Z se relaciona con K, entonces aquí sería 0, 0, 1, es mi vector asociado en K, ¿no? Y aquí, x1, ¿saben por qué es esto? Porque son proyecciones. Acuérdense que este z, 0 respecto a 0, es la proyección. Es la proyección del vector unitario k de 0 sobre k de 0. Pues es esto, ¿no? No hay ningún problema. Y acá sería a, y tengo que ver cuánto vale el siguiente vector. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir, oye, mira, su vector, aquí está x está aquí está x. Si yo agarro, y para hacerlo más sencillo lo pinto acá, digo, mira, aquí también está, aquí estaría x, ¿no? Aquí estaría. Pero acuérdate que no vas a trabajar nada más con x, vas a trabajar con el vector unitario k. Bueno, no importa. El vector unitario k1 también estaría acá y tendría magnitud 1. Imagínense que este es un vector unitario, k. ¿Ok? Este es k unitario 1. Ahí está. Con magnitud 1 porque es unitario. Y ahora habría que proyectar ese vector k1, que lo agarré de acá arriba, habría que proyectarlo en mi sistema 0, ¿no? Entonces tendría que ver cuál es su proyección en y0 y cuál es su proyección a lo largo de x0. Y resulta que es muy sencillo. Fíjense, la proyección a lo largo de x0, dices, bueno, yo conozco este ángulo θ, conozco cuánto vale este ángulo θ, que es este mismo que está aquí, conozco el valor de la hipotenusa, vale 1, conozco el ángulo θ, y quiero obtener, como es x, quiero obtener el cateto adyacente, ¿no? Entonces yo podría decir que x1, no se los pongo así, nada más como x0. x0 es igual, o esta proyección que nosotros tenemos aquí, es igual a 1, porque es el vector unitario, porque me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa y un ángulo que está aquí, bueno, el coseno, ¿no? Esto sería el coseno de θ, así. Y0 es esto que tenemos acá. Entonces, cateto opuesto, que me relaciona cateto opuesto con la hipotenusa y ángulo, bueno, el seno. Seno de θ. Estoy proyectando como cuando lo hicimos con vectores unitarios, cuando demostramos las matrices de rotación. Y aquí, cuando hicimos la deducción de las matrices. ¿Cómo se proyecta este rojo K respecto a Z? Pues no hay proyección, no están a 90 grados. Entonces eso sería el coseno de 90, que equivale a decir que este Z0 es igual a 0. Y ahora sí, si yo lo pinto acá, me queda que esto es igual coseno de θ, seno de θ, 0. Solo proyecte. Y si lo sumo, ya puedo obtener que θ de 1 a 0, esto es igual en forma de vector, me queda a coseno de θ, acuérdense que solo se suma, a seno de θ, y pues nada más d, ¿no? Este por este solo me queda d, entonces aquí nada más tengo d, y ya quedó, ya tengo esa expresión. Y ahora sí, ya me puedo regresar, puedo venirme por acá, puedo decir, bueno, pues ahora sí, esto es igual a, esta pasa igual, r de i menos 1 a 0, parcial respecto a d iésima de el coseno, pero aquí, bueno, como estamos manejando is nada más, no le vamos a poner θ, mejor le vamos a poner is, y de hecho me está faltando una cosa, ¿no? A iésima, coseno de θ iésimo, a iésimo, seno de θ iésimo, y esto es d iésimo. Ahora, si ustedes lo derivan, noten que es la derivada respecto, la parcial, respecto a d iésimo. Aquí no hay d iésimo, acá no hay d iésimo, por lo tanto, sus derivadas, la derivada, se va a hacer en el primer elemento es 0, en el segundo elemento es 0, y en el tercer elemento es 1.
así, ¿ok? Y ya tengo la parcial de O de 0 a n respecto a Q y décimo es igual a esto, ¿ok? Ahí está, ya lo pude derivar y quedó bastante sencillo. Quedó bastante sencillo. Ahora, recuerden que también yo había dicho de mis clases pasadas que sí, y esto lo sintetizábamos, lo simplificábamos en una expresión, ¿no? Y habíamos dicho que z de i menos 1 a 0 era igual a justo lo que tenía aquí, ¿no? Que era a esta matriz de rotación r de i menos 1 a 0 por k. Si se dan cuenta, este es el vector unitario k, ¿ok? Entonces yo puedo agarrar y puedo decir que esto es igual, esto de aquí es igual a z de i menos 1 a 0. Simple y sencillamente, ¿ok? Y ya, acabé. Justamente así voy a calcular yo mi jacobiano para, se los voy a formalizar aquí. ¿Cómo se lo pongo? Se los pongo, pues así nada más, ¿no? Entonces, esta es la forma vectorial. Entonces, en forma vectorial por columnas. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la parte de la velocidad tangencial de mi jacobiano para la columna iésima, esto representa la columna, para la columna iésima o para la articulación iésima también, por ejemplo, esto se va a calcular con z i menos 1. Ahí está, ¿ok? Y ya, se acabó. Eso es todo. Esta expresión es con la que vamos a continuar en los ejercicios. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta el siguiente caso, ¿no? Hicimos el caso 1, que es en la articulación prismática. Nos falta el caso de una articulación, que sea la articulación de, ¿cómo se llama? La articulación de revolución, ¿ok? ¿Por qué no le puse aquí este 0? Acá arriba se lo había puesto, ¿no? Le puse aquí un 0 y aquí no le puse 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos, ¿no? Sabemos que el jacobiano siempre se expresa respecto a la rama 0. Ok. Espero que haya quedado claro, chavos. Y bueno, continuamos con velocidad angular no es cierto, con el caso de articulación de revolución. ¿Ok? Bueno, nos vemos la siguiente clase, chavos. Gracias.